A casi 40 kilómetros de nuestra ciudad tenemos uno de los lugares más lindos, más bellos que tiene la costa del Paraná, Villa Urquiza. Con la intención de, a partir del tener el conocimiento por medio de nuestro matutino sobre aquella vieja almacén de ramos generales que se convirtió hoy en un museo, es que venimos con esa intención a esta villa, donde frente a la ciudad nos encontramos con estos familiares de aquel viejo almacenero, el señor Aseñolaza, y queremos charlar y conocer algunos aspectos históricos, no solamente de la ciudad, sino también de este almacén de ramos generales. Estamos con el profesor Gilberto Aseñolaza y la señora Micaela Aseñolaza. Bueno, muy bien, un gusto estar acá con ustedes, fundamentalmente para contarles algo de lo que es nuestro pueblo. Es uno de los lugares pegados al río que realmente llama tanta la atención a nuestros comprovincianos como también a las personas de otras provincias que vienen a visitarnos y que realmente nos asombra porque en nuestros propios registros, cuando vemos en el museo casi un 60-70% de la gente que viene de visita viene de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Córdoba. Evidentemente es un mecanismo que aún en Entre Ríos estamos descubriendo lo que es el turismo y ojalá podamos potenciarlo, podamos hacer de que constituya lo que en muchos países es, que es la industria sin humo y que realmente moviliza la economía de las regiones y de las provincias. Acá, esta villa, si no la conocen muchos de los que están viéndonos, deben recordar de que fue la primer colonia que se asentó en la Confederación Argentina, allá por el año 1853, por una decisión del general Urquiza, que utilizando una serie de campos que estaban en pertenencia del Estado, eran las llamadas estancias del Estado, donde en una superficie muy grande, prácticamente del arroyo de las Conchas hasta el arroyo Antonio Tomás, había bosques, había pastizales, había allí ganado que era del Estado, porque aquí se almacenaban las grandes caballadas, se almacenaban todo este tipo de productos que en esa época era una forma de vivir distinta, y estaban aquí presentes. Después de en la etapa de la organización nacional, con esa visión que tuvo Urquiza, dijo, bueno, vamos a instalar en estos campos inmigrantes. Primero hizo una experiencia dándole tierras a sus propios soldados para que trabajaran predios a los cuales les asignó, pero luego vinieron grupos inmigrantes traídos hasta estos campos, que eran de ascendencia alemana, eran italianos, vascos, como es el caso de nuestra familia, que fueron ubicados acá en predios del orden de 5 a 15 hectáreas, en lo que fue el núcleo central de este pueblo que es Villa Urquiza. Este pueblo fue diseñado, tomó el diseño de calles recién en el año 1860. En el año 1860 empiezan a ubicarse las distintas personas que fueron habitando el pueblo, porque antes estaba un poco diseminado en el campo. Precisamente de esa época es la construcción del museo. Tenemos registros que se inició allá por el año 1860, o sea que es prácticamente una de las casas más viejas de acá, de este pueblo, y obviamente es el testimonio de lo que fue esa colonia agrícola que fue asentada acá en este lugar, teniendo en cuenta que en esa época casi todos los productos salían por vía fluvial, o sea que eran transportadas desde el puerto por el río Paraná hacia la ciudad de Paraná o hacia Buenos Aires o donde sea, llevados por el sistema fluvial. Bueno, en el caso particular de este pueblo, las distintas corrientes inmigratorias fueron viniendo de una manera acentuada. Pensemos que acá llegaron a haber alrededor del año 1870, como hoy, 2.000 personas, pero Paraná tenía 15.000 personas. O sea que en términos
comparativos era un núcleo importante, porque empezaba aquí a desarrollarse toda la agricultura, toda la ganadería, en una forma mucho más certera, mucho más económica que a lo que había sido hasta ese momento. Tal es así que el crecimiento fue de tal magnitud que yo les decía al principio que eran fracciones de 5 a 15 hectáreas, que fue necesaria una ampliación del ejido e incluso de las pertenencias de los terrenos que tenían los agricultores a unidades de 50 hectáreas. Y así se creó lo que se llamó la Colonia Nueva de Villa Urquiza. Hoy hablamos a veces acá de la villa y la colonia, o Colonia Nueva, pero es la Colonia Nueva de Villa Urquiza, fue la ampliación del ejido del pueblo, como una forma de ir dándole mayor potencialidad económica a la región. Al norte estaban los campos que eran del coronel Antelo, que fue gobernador de la provincia de Entre Ríos y propietario del museo, de la casa que hoy es el museo que tenemos acá para demostrar estas antigüedades de nuestra región y obviamente de nuestra provincia. Este ex gobernador era propietario de terrenos muy amplios que iban en lo que se llamaba la colonia La Celina, porque tenía un familiar que era precisamente La Celina, y ese es el nombre. Lo mismo, esos campos llegaban hasta un lugar que se llama acá río arriba, se llama El Cerro o Cerrito, y ese fue el nombre que cuando se colonizó tierra adentro, un sector se le dio el nombre del Cerrito, la localidad Cerrito, se refiere precisamente al nombre de los campos que llegaban en ese momento hasta el río Paraná donde está el cerro. De ahí viene ese nombre, el Cerrito, que a veces uno no se explica porque es una zona tan llana, ¿no? Pero tiene un origen de esa naturaleza. O sea, el cerro es la isla. Es la isla, sí, está frente a la isla, es una lomada muy especial que está de la barranca, que está aislada y que tiene esa característica y esa conformación. Este es un poco el marco en el cual se fue desarrollando el crecimiento de toda la región, una región fundamentalmente agrícola y que sacaba sus productos por el puerto de Villa Urquiza. Aquí crecieron de esta manera comercios. Eran comercios, en ese momento se empezaba a llamar lo que eran los ramos generales, o sea, eran comercios que vendían de todo. Vendían desde lienzos, vendían elementos de bazar, vendían productos comestibles, en fin, todo aquello que un hombre de campo necesitaba. Y el hombre de campo pagaba, en ese caso, con sus productos, con el trigo, con el lino. Había, digamos, un mecanismo que lo tenemos registrado en los libros que ponemos ahí en el museo, de cómo se hacía esas transacciones. A veces se compraba el lino y se acreditaba sobre cuentas, en fin, mecanismos de este tipo que fue el crecimiento natural de comercios como el que tuvo nuestra familia, otra familia de Archés, que estaba en el camino del puerto. En fin, había grupos que fueron creciendo en la transacción económica, algunos incluso llegaron a poseer barcos. Nuestra familia tuvo 2 barcos que hacían el traslado de productos que iban desde esta zona hasta Buenos Aires. En fin, una vida totalmente distinta que es esta historia de nuestra provincia que a veces poco conocemos. Exacto. Y que cambia de alguna manera cuando el ferrocarril que se instala en el eje que va a Paraná Federal y pasa por casi, digamos, el medio de los campos que eran productores y cambia el eje. Cambia el eje en cuanto el producto ya no viene por el puerto, sino sale por el ferrocarril. Al ferrocarril lo mata el camión. Exacto. Es un poco la historia de los transportes, del crecimiento económico regional. Y de ahí también lo que viene a descubrir nuevamente la villa, que es el turismo. Es un mecanismo apto para crecer. Y bueno, nos alegramos cuando vemos que esto es aprovechado por nuestros conciudadanos, por nuestros comprovincianos, con todos aquellos que se acercan acá a conocer este pueblo que realmente es importante, porque este pueblo es parte de la historia de nuestra provincia, que debe ser conocida por los entrerrianos y además es parte de la historia del país. Y estas son las cosas interesantes que a veces vale la pena conocer. Claro, justamente porque entonces aquí se vendía de todo, como en un supermercado de hoy, ¿no es cierto?
¿Tiene alguna anécdota que se le cruce ahora por la cabeza en cuanto usted era chica en ese momento, digamos, cuando estaba en pleno apogeo el almacén? Y bueno, lo único que me acuerdo que mi tío José María, cada vez que nosotros estábamos internas en un colegio de acá en la villa, y pasábamos y salía el tío José y nos regalaba caramelos. ¿Qué tipo de gente se juntaban en el almacén? Los carreros, porque aquí enfrente, donde está ese chalet ahora, era la parada de los carreros, que venían, traían los carros tirados por bueyes, ¿vio? Y descansaban ahí, tenían unos galpones y una carnicería donde está el supermercadito ahora. Era una carnicería y ahí carneaban para todos y la gente pasaba ahí. Tenían agua porque está el molino todavía y descansaban. Venían del puerto, descansaban y después seguían su viaje para sus lugares de origen, ¿no es cierto? Según algunas fotos que estuvimos visitando hace unos momentos, era también reunión social de gente del pueblo, gente... Claro, porque en aquella época se jugaba el truco, ¿no es cierto? Y se tomaba la copa, que había despacho de bebida, y las mesitas para el truco. Existía también la libreta, el fiado, ¿no? Sí, la libreta que yo tengo todavía guardada de aquellos años. ¿Qué recuerdos le trae el ver que ahora la casa de su tío, digamos, lo que usted antes era de paso, el caramelo de paso, ahora está convertida en un museo? Y estoy encantada, porque entonces quiere decir que esto va a seguir. Va a seguir la historia de la casa, de la familia, y estoy contenta, muy feliz. Y que a veces, como decía su sobrino hoy, a veces la gente de Paraná no es precisamente la que visita, sino que vienen de otras provincias a visitar. Y claro, vienen de otras provincias y gente muy amable. Hasta me llaman por teléfono cuántas veces para pedir bungalow o algo para venir a quedarse, ¿no es cierto? Y después las escuelas, de acá todas las escuelas de la zona los traen y les enseñan el museo, ¿no es cierto? Entonces, en esa época que vienen muchos niños, se ponen esas carameleras que vio ahí. Exacto. Se ponen caramelos para convidar a los niños.